venezolanos, respaldados por la Alianza Nacional del TPS, ha presentado una demanda colectiva en la Corte Federal del Distrito Norte de California. Esta acción legal desafía la reciente decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal para aproximadamente 348,000 inmigrantes venezolanos. Ese sería el primer grupo. Quiero saludar a esta hora a nuestra corresponsal en Florida, Alessandra Martí, que tiene detalles. ¿Qué argumentan los demandantes? Alessandra, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Idania. Efectivamente, esta es la demanda. Tiene 48 páginas y es que anoche la Alianza Nacional de TPS y 5 venezolanos beneficiarios del estatus de protección temporal demandaron al Departamento de Seguridad Nacional y al Gobierno de los Estados Unidos por la suspensión de la extensión del programa migratorio. La demanda fue presentada en el Distrito Norte de California, la División de San Francisco, y en ella han trabajado el Caucus venezolano, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, la Red Nacional de Organización de Jornaleros y, por supuesto, la Alianza Nacional del TPS. Y esta tarde ofrecieron una rueda de prensa desde California y manifestaron que piensan luchar por sus derechos civiles y constitucionales. Vamos a escucharlo. Este programa, esta ley, no permite que 3 días después de tomar el poder, el Departamento de Homeland Security niega un periodo fijo de protección que ya ha dado a un grupo de personas que necesitan protección. Esto es ilegal. Así que los TPSanos de Venezuela van a la corte para hacer lo que han hecho los migrantes tantos tiempos en nuestra historia. Luchar por sus derechos civiles y derechos constitucionales. Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. ¿Por qué digo esto? Porque ya cruzamos por eso, ¿no? Ese movimiento de la demanda va a ser acompañado por un movimiento masivo en las calles, porque tenemos que ganar también en la corte de la opinión pública. Tenemos que ganar. Entonces, ambas luchas van a la par. La demanda alega que la suspensión del programa es ilegal por múltiples razones. Dicen que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para anular una extensión, ya que el estatus del TPS regula estrictamente las condiciones bajo las cuales se pueden tomar ese tipo de decisiones. Además, aseguran que las razones que ha proporcionado Kristi Noem son arbitrarias, caprichosas y contrarias a la ley. Vamos a verlo. Las acciones del secretario son ilegales por múltiples razones. Para empezar, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para anular una extensión previa del TPS. El Estatuto de TPS regula estrictamente las condiciones bajo las cuales se pueden tomar decisiones de TPS. Incluso si el Departamento de Seguridad Nacional tuviera tal autoridad, las razones proporcionadas por el secretario para anular la prórroga son arbitrarias y caprichosas, contrarias a la ley, pretextuales e inexplicablemente se desvían de la práctica anterior en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los demandantes reiteran que la mayoría de los titulares del TPS no tienen antecedentes penales, otro motivo que ha usado la administración para poner fin al programa, ya que las personas, especifica el litigio, son inelegibles si tienen más de una condena por delito menor. La mayoría de los titulares de TPS no tienen antecedentes penales. De hecho, las personas son inelegibles para TPS si tienen más de una condena por un delito menor. Sin embargo, el aviso de terminación justifica la terminación del estatus de casi 350,000 titulares de TPS venezolanos debido a que supuestos miembros de una pandilla venezolana han sido culpados de tráfico sexual, contrabando de drogas, tiroteos policiales, secuestros y explotación de migrantes, y porque el presidente Trump recientemente incluyó a esa pandilla en una lista de organizaciones criminales transnacionales.
En el texto de la demanda asegura que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al TPS para los venezolanos se basa también en el supuesto de que el TPS es en sí mismo ilegal y que los venezolanos con TPS están aquí ilegalmente. Denuncian que las decisiones del gobierno estuvieron motivadas, al menos en parte, por la animadversión racial, así lo dice, calificando a los titulares de TPS de venezolanos mugrientos. Las decisiones de la secretaria también estuvieron motivadas, al menos en parte, por animadversión racial en contravención de la quinta enmienda. Esto se desprende claramente de las declaraciones que hizo la secretaria al anunciar las propias decisiones, calificando a los titulares de TPS venezolanos de mugrientos. Y justamente representantes de Florida, tanto demócratas como republicanos, volvieron a introducir la Ley de Ajuste Venezolano, que es un proyecto bipartidista que plantea que los venezolanos que hayan ingresado a los Estados Unidos antes o el 31 de diciembre de 2021 con estatus legal puedan aplicar a la residencia permanente, lo que se le denomina como la tarjeta verde, la Green Card. La ley de ajuste venezolano, recordemos que ya fue presentada en junio de 2023 durante la anterior administración y de ser aprobada podría representar una oportunidad para miles de venezolanos que buscan alternativas para permanecer con un estatus legal en el país. Recordemos que en abril vence el estatus de protección temporal para miles de venezolanos y después en septiembre estamos hablando de un total prácticamente de 500.000 de venezolanos que quedarían desprotegidos tras la suspensión del TPS. Esta es la primera demanda de muchas que podrían llegar contra esa decisión de la administración de Donald Trump. De momento esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín. Regreso con ustedes a los estudios y les deseo una feliz tarde. Gracias, Alessandra, gracias por la información. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Benítez, él es abogado de inmigración, es presidente de la firma Benme Liga y experto en TPS y visas para venezolanos. Abogado Benítez, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. A ver. Bueno, empecemos por posibilidades de que de que esta demanda pueda ser ganada, tenga éxito, prospere. Mira, normalmente cuando estamos hablando de que prospere de manera definitiva, toma un largo periodo, obviamente, para que pueda llegar a una decisión final, pero el tema de que surja de ella, por ejemplo, medidas cautelares, tomando en cuenta la inminencia de la cercanía de la terminación del TPS del 2023, la probabilidad de que sean dictadas es bastante alta. Normalmente se da en pocos días. Entonces, yo tengo una muy buena expectativa de que se produzca una decisión en no más de 15 días para que sepamos si se suspende temporalmente esta terminación. Entiendo, abogado, que en la primera administración del presidente Trump, por ejemplo, también se intentó terminar con el TPS. Y creo que fueron los salvadoreños los que introdujeron una demanda similar y la ganaron. Y se suspendió. Sí, y los haitianos también, digamos, tuvieron múltiples demandas. Ciertamente, digamos que las circunstancias fueron similares, aunque se utilizaron otro tipo de expresiones. La naturaleza de las expresiones en el contexto de la discriminación, digamos, fueron similares, ¿no? Donde el gran problema en los términos en que se ha llevado a cabo esto en cuanto a motivación para terminar el TPS no radica, desafortunadamente, en que ciertamente las condiciones país en Venezuela hayan cambiado, sino de que radica o tiene como fundamento un origen de cierto desprecio para una parte de la comunidad, sobre todo para la comunidad que llegó posteriormente en la condición de parol humanitario, porque dentro del documento de terminación ustedes van a poder observar cómo, aparte de establecer condiciones irreales sobre lo que es la realidad, lo que es la situación venezolana hoy en día, establecen de forma expresa el tema de que consideran que todas las personas que llegaron bajo la modalidad de parol son personas ilegales e inadmisibles en el país.
Lo que además, escuchando a Alexandra cuando describía parte de esta demanda, decía precisamente que para optar por el TPS o para ser beneficiario del estatus de protección temporal, no se puede tener una detención o un señalamiento o más de un señalamiento por un delito menor. Sí, tiene toda la razón. De hecho, dentro de las limitaciones está que no seas objeto de sanción por más de 2 o más misdemeanors. Los misdemeanors vienen a ser como faltas leves, ni siquiera remontan a una condición de crimen propiamente dicho, o que seas condenado por una felonía, que ahí sí estamos hablando ya de una condición criminal mucho más grave, indudablemente. Entonces, digamos que el proceso de elegibilidad para obtener un TPS pasa igualmente por una verificación del chequeo del background, pasa por ese análisis de que la persona no tenga récord criminal, y es en esos términos que se le termina otorgando el TPS a la mayoría de los que tienen elegibilidad para él. Bueno, si no pueden optar quienes tienen esos delitos menores de los que hablamos, por supuesto que encontrar a alguien con crímenes mayores es mucho más complicado. Además hay una toma de huellas, hay digamos que una investigación previa para que sea otorgado este estatus. Sí, aquí definitivamente, Diana, lo que estamos viendo es que lo que hay es digamos, un prejuicio a una condición de llegada realmente a una población que empezó a llegar posterior al año 2021, y por eso vemos que el TPS del 2023 es el que está siendo objeto de ataque. El TPS del 2021 aparentemente subsiste. Vemos que en el documento reflejan una realidad de mejoramiento de condiciones económicas, de criminalidad, de salud pública para los que en teoría llegaron en el contexto del TPS del 2023 y que por ende pueden volver a Venezuela, pero no hacen ningún tipo de mención a lo que tiene que ver con el TPS del 2021. Pareciera que manejan dos tipos de realidades distintas en el marco de Venezuela, pero lo que vemos detrás de todo esto es un ataque a políticas que se implementaron durante la administración anterior, y sobre todo porque se implementaron en el marco de la última extensión, se implementó con fecha muy reciente a la llegada de la nueva administración. Lo que pasa es que también se convierte en algo incomprensible porque el mismo presidente Trump en la última administración del 2021, antes de abandonar el poder, apenas un día antes de abandonar el poder, él otorgó una figura llamada DED, que era el diferimiento, digamos, de cualquier posibilidad de deportación de los venezolanos y donde reconocía la problemática de Venezuela tan grave. Entonces, ¿cómo es que ahora, digamos, lo reciente o lo cercano a la sustitución o cambio de gobierno sí está afectando, pero en el momento en que lo dictó durante la administración del 17 al 21, justo antes de salir, ese DED no fue objeto de ataque, permaneció tranquilamente en el marco de su vigencia también por un lapso de 18 meses, pero ahora no sirve para efectos de la continuidad de la última extensión del TPS. Estamos viendo que son argumentaciones que precisamente se apartan de lo que es la génesis del TPS, porque el TPS, una vez otorgado, para poder rescindirse y no continuar, tiene que haber una evaluación verdadera de las condiciones país, y esas condiciones país supuestamente las están sustentando en pronunciamientos del Departamento de Estado, y es contradictorio porque nosotros hemos escuchado al actual secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, hablar hasta la saciedad de que las condiciones de Venezuela son dramáticas, son circunstancias extraordinarias, que existe una dictadura, etc. Entonces no hay congruencia con el pronunciamiento del Departamento de Seguridad Nacional con relación a la situación de Venezuela para poder terminar el TPS. Y por eso es que esta terminación está, digamos, viciada en muchos aspectos. Aparte de que la terminación fue dictada de manera muy extemporánea, porque tenían como fecha límite el 1 de febrero y lo hicieron el 3 de febrero. Es decir, por defecto de la ley se produjo una extensión de mínimo 6 meses, aunque no hubiese habido pronunciamiento alguno. Y eso, con la cancelación del 3, lo están desconociendo también, desconociendo lo que el estatuto, lo que la ley establece al respecto. Ahora, Héctor, me gustaría igual
uno de los sustentos de la demanda, hasta donde le entendí a Alexandra, dice que el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad para suspender este TPS. Es lo que te comentaba, no es que tenga o no tenga autoridad, digamos que la autoridad la tendría el departamento, pero no puede ser caprichosa, no puede ser abusiva, no puede ser irracional en el marco del proceso administrativo que debe llevar. Se supone que ellos deben hacer un assessment, deben hacer una determinación de que ciertamente las condiciones de Venezuela han cambiado en tal grado que permiten que los ciudadanos amparados por el TPS puedan volver en condiciones de seguridad al país. Que no es cierto para nada. Ahí es donde entra la gran incongruencia. Evidentemente. Héctor Benítez, gracias por acompañarnos, abogado. Gracias por estar con nosotros. Habrá que estar atentos. Ojalá y en menos de 15 días se tenga una respuesta. Dios mediante, así lo esperamos en beneficio de todos los venezolanos que están hoy en día muy preocupados. Gracias, abogado. Muy buena tarde para usted.